Bueno, bienvenidas a todas. Bueno, no logré saludar a todas, pero siéntanse todas muy bienvenidas a esta segunda edición de este proyecto de Shabbat On. Hoy día vamos a hablar sobre Kabbalat Shabbat. ¿Me escuchan bien? Bueno, la semana pasada hablamos sobre las velas, ¿cierto? Me faltó decir que si bien es una mitzvah muy especial de la mujer, si es que el hombre quiere participar y preparar las velas de la mujer, también puede hacerlo, es una forma muy linda como de ser parte. Vamos a dedicar esta clase por la refuá shlema de Mordejai ben Shoshana, que escuchemos buenas noticias y que ahora escuchemos noticias de una mejoría, que veamos un NES. También vamos a pedir por Gabriel Zion Ben Jessica, que acaban de mandar ahí al chat, ¿cierto? Que tenga refuá shlema. Y bueno, partimos entonces. En una época normal, ya, el viernes en la sinagoga, ¿cierto? A la tarde, antes del Kabbalat Shabbat, viene el servicio de Minjá, ¿cierto? El rezo de la tarde, e inmediatamente comenzaría el Kabbalat Shabbat. Así como hablamos la semana pasada de la preparación, quiero hablar un poquito de por qué Minjá, ¿cierto? Hay un concepto de que el último rezo del año, el último rezo de la semana, el último rezo del día, como que viene a ser un cierre de un proceso y es importante. Entonces, este rezo de Minjá, antes de que comience Shabbat, es el último rezo de la semana, y por lo tanto, con este rezo cerramos los rezos de los 6 días de la semana. Entonces, nuestros sabios nos dicen que este rezo lo instituyó Yitzhak Avinu, ¿cierto? El hijo de Abraham, cuando nos dice la Torá en Bereshit que Yitzhak salió al campo a platicar con Hashem, ¿cierto? Nos dicen que todo el trabajo de Yitzhak Avinu era algo interno, reflexionar, encontrar a Hashem en el campo, ¿ya? Recuerden esta palabra. Salir al campo, en definitiva, es como un símbolo de introspección, de alejarse de la ciudad, ¿cierto? De estar solo en la inmensidad, de observar el mundo, y en esa situación poder encontrar a Hashem, conectarse con Él, hablar con Él. Entonces, este rezo de Minjá, antes de que comience Shabbat, es muy, muy significativo, porque es justamente esto, salir al campo, lo que tenemos que hacer en Shabbat, ¿cierto? Salimos de la semana agitada, de la rutina, y ahora tenemos que tomarnos un respiro, ¿cierto? Todo el mundo dice, necesito vacaciones, me quiero ir al campo, ver árboles, ver montañas. Bueno, todas las semanas tenemos la oportunidad de tomarnos estas mini vacaciones, de salir y de respirar, y de estar en el campo y conectarnos con Hashem, de alejarnos de este ruido de la ciudad, del ruido de la semana, ¿cierto? Y poder tener una conversación sin distracciones. Entonces este es un momento muy adecuado para evaluar la semana que tuvimos, para ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, para agradecer todas las cosas buenas que recibimos, ¿cierto? Desde las cosas más maravillosas, pero por sobre todo las cosas más simples, que podemos respirar, que somos sanos, que podemos movernos. ¿Cuántas cosas buenas tenemos que agradecer? Agradecer por eso, ver qué no hicimos tan bien, reflexionar quizás qué podemos hacer mejor para esta semana que comenzamos con Shabbat, ¿cierto? Más allá de que este rezo, nos dicen nuestros sabios, lo instituyó Yitzhak Avinu, la primera persona que hizo este rezo fue Adam Arishon, ¿cierto? El primer hombre, después del pecado, ¿cierto? Él le rezó a Hashem justo antes de que comience Shabbat, pidiéndole perdón por el pecado que había cometido. ¿Y qué pasó? Su tefilá, su rezo se respondió, y Hashem le dijo, ok, te quedas, lamentablemente te tengo que castigar, ¿cierto? Todas las acciones tienen consecuencias, pero te quedas en Shabbat, en el Gana Eden, en el paraíso, y después de Shabbat te vas. Entonces dicen que esto Adam lo vio como un regalo de Hashem, porque en el fondo le permitió vivir 25 horas impresionantes, cercanas a Dios, en el mejor lugar que todo lo tenía, y esta capacidad de reconocer ese bien y de reconocer que incluso que no había hecho las cosas también, Hashem lo premia, ¿cierto? Lo lleva a hacer, a componer un Teilim muy famoso que nosotros decimos en Shabbat, ¿cierto? Mismor Shir le llama Shabbat, Tov Leodot Lashem, ¿cierto? Cuán bueno es agradecer a Hashem, reconocer el bien que nos hace, y esta tefilá que es tan común y es tan conocida, que sepan que la hizo Adam Arishon en Minjá, ¿ya? Entonces, esta Minjá es muy, muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos Minjá y, bueno, nosotras las mujeres, si es que estamos en la casa, o incluso si vamos a la sinagoga,
deberíamos rezar esta minjá y luego prender las velas, ¿ya? En la sinagoga va minjá e inmediatamente comienza, a veces los hombres estudian algo, pero luego comienza el servicio de Kabbalat Shabbat, ¿cierto? Que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces el Talmud nos dice, cuando hablo del Talmud, la época talmúdica se considera entre los siglos 3 y al quinto, ¿ya? Siglo 3 al quinto. Entonces nos enseña que cuando llegaba Shabbat, los sabios se colocaban sus vestimentas, sus ropas más finas, y se decían los unos al otro, salgamos a darle la bienvenida a la reina de Shabbat, ¿cierto? Así hacía Rabbi Hanina, se ponía su talit y les decía, salgamos, y Rabbi Yanai, por su parte, decía, con sus mejores ropas, voy calá, ven novia, ¿ya? Esta era la costumbre en la época del Talmud. 1000 años después, ¿cierto? En la ciudad de Tzfat, ya muchos, me imagino que todas la conocen, ¿cierto? Puertas celestitas, hermosos lugares, piedrecitas, rodeada de montañas, de verdad un lugar muy, muy especial, ¿cierto? El centro de la Cábala. Entonces los rabinos, los cabalistas, embellecieron esta costumbre talmúdica de decir, vamos a recibir Shabbat, ven novia de Shabbat, y establecieron el servicio de Kabbalat Shabbat. ¿Qué hacían ellos? Así como Yitzhak salía al campo, ellos decidieron salir al campo a recibir al Shabbat, a la reina de Shabbat. ¿Ya? La idea de que Shabbat es una reina, ¿cierto? Es un concepto de que llega Shabbat y todos somos reyes, ¿cierto? Tenemos una mesa de reyes, comemos comidas maravillosas de reyes, entonces algo que es un momento que nos llega y nosotros tenemos que salir a recibirlo y tenemos que estar a la altura de la situación, ¿cierto? La clase pasada decíamos, quien prepara para el Shabbat, come en Shabbat, la azot et a Shabbat. Como esto es algo que instituyeron los cabalistas, en muchas comunidades marcaban como una diferencia, ¿ya? Por ejemplo, el Hassán hacía el servicio no desde la Bimá, desde donde se hacían los otros rezos, entonces hacían toda la primera parte hasta el Lejadudí de manera distinta, para marcar esta diferencia. Entonces, ¿qué es Kabbalat Shabbat? Kabbalat Shabbat es lo que viene justo antes, ¿cierto?, del rezo de la noche, del rezo de Arbit o Ma'ariv, según como lo conozcan, y está compuesto de 3 partes, ¿ya? La primera son 6 salmos, el Salmo 25 al 99 y el Salmo 29, y está seguido por un poema místico, muy breve, que ya lo vamos a explicar un poquito. Después tiene el súper famoso himno del Lejadodí, y después está el Salmo 92, que es justamente el salmo que hizo Adam Rishon, este Mismor Shir le llama Shabbat, un cántico para el día de Shabbat, y el Salmo 93, ¿ya? El tema transversal en todos estos salmos es que Hashem es el amo, es el Señor del universo, y que lo que tenemos que hacer justamente en Shabbat es entender, ¿cierto?, de que Hashem creó el mundo en 6 días y que en Shabbat descansó. Entonces muchos dicen que cada uno de estos salmos explican cada día, ¿ya? El salmo primero explica el primer día, el segundo, y así. Cada salmo representa un día. A los 6 días de la semana, que nosotros como judíos tenemos que elegir elevarlos, ¿ya? ¿Cómo? A través de las mitzvot, a través de pensar en Hashem, de estar conectados, buscarlo siempre en todas las cosas que hagamos. No solamente somos judíos el día viernes, toda la semana somos, y así, y es por eso que partimos el Shabbat, ¿cierto?, recordando y haciendo esta introspección de nuestra semana. Ahora, hay algo muy particular en la alegría que nos propone como esta sección de la tefilá, ¿cierto? Todas las que han ido a la sinagoga es como un momento que todos cantan, incluso se baila, es realmente algo muy, muy lindo, ¿no? Así como la otra parte de la tefilá, que es más solemne, por así decirlo, más en silencio. Esto es como, si pudiéramos tener tambores, ¿cierto? De hecho, en algunos lugares lo tienen. Si es que pudiéramos tener tambores y cantar y bailar, así sería. Es como un lugar un espacio en la tefilá que nos propone estar alegres, ¿ya? Lo que hay detrás de esto, por una parte muchas han escuchado, la música es el lenguaje del alma, ¿cierto? Aquí tenemos que conectarnos, romper las barreras, realmente conectarnos con lo que está pasando, y eso es justamente lo que hacemos a través de la música, de ponernos alegres, ¿cierto? Nuestros sabios dicen que la Shejinah, la presencia divina, el Kabbalat Shabbat, que es lo que estamos recibiendo, ¿cierto?,
solamente va a estar en nosotros si que nosotros estamos alegres, ¿ya? Dice el Talmud, solo reposa en aquel, la Shejinah, en aquel que está alegre. De hecho, los profetas, en la antigüedad, ¿cierto? Habían escuelas de profecía, y ¿qué hacían los profetas? Cantaban, tocaban instrumentos, porque a través de la alegría podían llegar a tener profecía. Entonces, la música nos tiene que alegrar. También hay otro concepto que es muy lindo, que así como estamos recibiendo Shabbat, no sé si no sé si es una halajá, una tradición, pero tenemos que recibir a la gente con caras alegres, tenemos que estar alegres, es una mitzvah, ¿sí? Panim Yafos, mirar al otro y mostrarle una cara bonita, ¿cierto? A través de la alegría, así recibimos al Shabbat. Y por último, los Leviim, ¿cierto? Los levitas en el templo, también ellos que hacían, tocaban música, tocaban instrumentos, y todo con el fin de estar alegres para el servicio divino. Entonces, mientras más nos alegremos, más estaremos cumpliendo con esto de recibir al Shabbat de Kabbalat Shabbat. Entonces ahora vamos a ver rápidamente cada uno de los salmos. No sé si ustedes tienen los Teilim ahí, pero yo se los voy a tratar de explicar. Los Teilim sabemos que los escribió y recopiló, ¿cierto? David Amelech, que está en un lenguaje complicado, que si uno los estudia puede encontrar herramientas muy lindas, ¿cierto? Para vivir el día a día, que podemos mover mundos espirituales con su lectura. Y también, ¿cierto? Al cantar, estamos uniéndonos también estamos reviviendo de cierta forma a David Amelech, que nos acompaña en nuestra mesa, así como somos todos reyes cuando recibimos Shabbat, recibimos de cierta forma también al rey de Am Israel, ¿cierto? Y estamos trayendo a el Shabbat, que es nuestra reina. Entonces el Teilim 95 parte dice, el Lejun Enená, ¿cierto? Es una invitación a todos los que estamos presentes para cantarle a Shem, ¿ya? Alabarlo, agradecerle, reconocer todo lo que hace por el mundo y todo lo que hace por cada una de nosotras que somos un mundo, ¿ya? Siempre desde el lado de la alegría, pero al final, ¿cierto? David Amelech nos dice, como que Hashem nos recuerda también que somos humanos, que nos equivocamos, que así como Él creó este mundo poniendo límites, nosotros también tenemos que poner límites, que si no cruzamos esos límites van a haber consecuencias. Nos recuerda, de hecho, el pecado de Adam Rishon, y tenemos que recordarlo para no cometer los mismos errores y aprender de nuestros errores. ¿Ya? Después tenemos el Teilim 96, dice Shirul Hashem Shir Hadash, ¿ya? Un nuevo canto. Entonces pregunta Rashi, ¿qué es este nuevo canto? ¿A qué se refiere? Entonces dice que la novedad es el himno que van a cantar en el futuro, ¿cierto? Que vamos a cantar en el futuro cuando llegue Mashiach, cuando llegue la redención final, ¿cierto? Cuando todas las naciones reconozcan a Hashem. ¿Y por qué lo cantamos justo ahora? Cuando estamos recibiendo Shabbat, ¿cierto? Se dice que Shabbat es Me'ein Olam Haba. Shabbat es como el mundo por venir, el mundo que va a llegar cuando todos reconozcan la existencia y la plenitud de Hashem. Entonces, Shabbat es como un gustito, un sesextavo, se dice. ¿Sesextavo? Sí. De lo que va a ser esa época. Entonces, así también recibimos el Shabbat, ¿cierto? Cantando un Shir Hadash. ¿Es diferente los salmos que se leen según el Minhaj? No, no es diferente. No es diferente, Debbie. ¿Tu Sidur tiene algo distinto? Perdón, para ir respondiendo las preguntas, sí. Wow. Vamos, ya lo voy a revisar, pero seguimos. Entonces, estaba diciendo, sigue el 97. Es que sigue el 97, pero va del 95, 96, 97, 98, 99 y 29. Quizás te saltaste uno. Le falta una hoja. Bueno, quizás lo omitieron en tu... Pero debiese ir el 96, ¿ya? Dijimos, Shir Hadash, tengo el 100, ya lo vamos a revisar. Shir Hadash, ¿cierto? La canción que todos van a cantar cuando todos conozcan a Hashem, ¿cierto? Y cantarlo nos tiene que dar la fuerza de que en verdad ese día va a llegar, ¿ya? Nosotros es como algo filosófico, no, es algo real, tenemos que esperarlo y va a llegar. Después dice el Teilim 97, ahora sí vamos, Debbie, dice Hashem Malach,
¿cierto? Para los que saben hebreo, malach es en pasado, ¿ya? Y esto hace alusión a que si bien ahora nosotros podemos reflexionar y podemos pensar que Hashem es nuestro rey, que gobierna nuestras vidas, todo esto es un ejercicio filosófico intelectual, ¿ya? No va a ser hasta que llegue Mesías, hasta el final de los días, que nosotros vamos a experimentar en carne, hueso y Neshama en alma, ¿cierto? Que efectivamente Hashem es así, y ahí recién vamos a entenderlo y vamos a poder decir Hashem Malach, Hashem era rey. Vamos a poder, ¿cierto?, unir toda la película y darnos cuenta y expresar con realidad máxima de que así era, de que Hashem reinaba. Entonces, al cantar este salmo, debiésemos conectarnos con la idea de que, a pesar de que no logramos entender los caminos de Hashem, la justicia de Hashem, ¿cierto? A veces nos manda pruebas difíciles, le manda pruebas difíciles al resto, y obviamente podemos cuestionarle y podemos decir, como, ¿qué le pasa? Que los tzadikim hacen cosas buenas y le pasan cosas malas. Nosotros tenemos que pensar y reflexionar que no, que la justicia de Hashem es perfecta, que sus caminos son perfectos, a pesar de que nosotros no lo entendemos, algún día lo vamos a entender, y ese día vamos a entender Hashem Malach, Hashem reinó. ¿Ya? Después de esto también este Teilim habla de los sucesos que van a pasar al final de los tiempos, ¿ya? De la guerra del Gog y Magog. Dice que las montañas se van a derretir, hace alusión a las figuras políticas que en el fondo van a estar todas corruptas y la gente ya no va a creer en ellos, en la falsedad de lo que nuestras sociedades creen que son importantes, ¿cierto? Como todo lo que, no sé si a ustedes les suena conocido, pero todo lo que en el fondo está pasando en estas épocas. Nos dice que habla de cómo nos vamos a alegrar cuando ocurra eso, cuando lleguen esos días, ¿cierto? Que la luz espiritual es como semillas que tenemos que sembrar en la tierra y que necesariamente van a florecer. Por más de que parezca que no lo va a hacer, necesariamente van a florecer. No sabemos el minuto en que va a pasar, pero va a pasar. Entonces, así, de esta forma, estamos entrando a Shabbat, ¿cierto? Poniendo en perspectiva toda esta vida, todos estos conceptos, toda esta semana, toda esta sociedad que es tan fuerte, y conectándonos con la idea que nosotros de verdad creemos que Hashem va a ser Malach. Es Melech, y que vamos a entender que es Malach. Después sigue el Teilim 98, nos dice, Mismor Shirul Hashem Shir Hadash. Aquí habla de nuevo un Shir Hadash, ¿cierto? Pero esta Teilá, este salmo, habla de cómo las naciones, ¿cierto?, deben alabar a Hashem. ¿Ya? No solo que nosotros, el pueblo judío, debemos hacerlo, sino que el resto debe hacerlo. Entonces, ¿qué nos viene a decir a nosotros en nuestro Kabbalat Shabbat? Lo que tenemos que pensar es cómo nosotros somos un ejemplo para que el resto de las naciones quieran alabar a Hashem, ¿cierto? Tenemos que recordar de que, ¿cierto?, lo que hace un judío es criticado o es alabado. Nosotros somos como embajadores y tenemos que atravesar nuestra semana, nuestros días. Creo que este corresponde con el día miércoles sobre todo, ¿cierto? Tenemos que ser un ejemplo y recordar siempre que así como seamos nosotros, el resto quizás también va a juzgar a Dios de cierta forma. Tenemos que ser una fuente de Kiddush Hashem, tenemos que ser luz entre las naciones, ¿cierto? Y también cuando estamos cantando este shir, pensar quizás cuán lejos estamos a veces de eso, como cuánto nos equivocamos, cuánto Hilul Hashem hay, ¿cierto? Cuántas noticias espantosas escuchamos de estafas, de, no sé, todo tipo de delitos. Entonces, ojalá cuánto nosotros queremos estar alejados de eso, pero también muchas veces cuánto bueno hay, no solamente enfocarnos en lo malo, ¿cierto? Pensar en cuántas cosas buenas escuchamos de gente que se ayuda, ¿cierto? De gente que está preocupada por el otro, de que no sabemos que cuántas cosas buenas podemos agradecerle a Hashem y también como pedirle a Hashem que lo note y que los otros pueblos lo noten. ¿Ya? Otra forma de entender este Teilim lo podemos explicar con la siguiente historia, una historia de un oficial de Rusia en la época zarista, ¿cierto? Que le pregunta al Netziv de Volozhin, le dice, ¿por qué nosotros, ¿cierto? Si tú me dices que con este salmo nosotros, los no judíos, tenemos que alabar a Hashem, ¿por qué es así? Si en realidad todas las salvaciones y todas las cosas buenas les pasan a ustedes, son ustedes los que tienen que alabar a Hashem, no nosotros los goim. Entonces este Netziv le responde
que en realidad solamente ellos, los no judíos, sabían cuántas veces habían tratado de hacerle daño a los judíos, cuántas veces habían tratado de hacer pogroms que se frustraron y planes que no salieron bien. Entonces en realidad son ellos los que son testigos de la real fuerza de Hashem. Porque por último el pueblo judío no sabe las tras bambalinas, pero ellos que trataron de hacernos mal, muchas veces no pudieron, y es en esos momentos en los que ellos tenían también que alabar a Hashem, darse cuenta de la grandeza de Hashem. Y el approach que tenemos que tener nosotras en este Teilá es por qué tenemos que quizás recurrir a lo externo para ganar perspectiva y entender mejor cuál es la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Ojalá nos podamos conectar siempre con la idea de todo lo bueno que nos hace y no tener que verlo desde afuera, que venga un externo. Cuán fácil, o sea, cuán común, ¿cierto?, es que otra persona que está más lejana lo entienda y otra persona, ¿cierto?, de nuestro pueblo no lo entienda. Entonces, conectarnos con la idea de no recurrir a lo externo, sino que darnos cuenta. Después sigue el Teilim 99 con la misma idea de Hashem Malach, seguimos en alabanza, cada vez más conectadas, más alegres, ¿cierto? Esto como una fiesta, así nos vamos encendiendo, bailando con los cantos, y después viene el tan alegre Mismor le David, el Teilim 29, ¿cierto? El Arizal nos dice que si lo recitamos con devoción, produce grandes beneficios espirituales, ¿ya? Por eso lo decimos de pie, con alegría, muchas veces bailamos. Hay que entender lo que estamos diciendo, tenemos que querer santificar el nombre de Dios, pensamos en su grandeza, en su honor, en cómo nosotras durante la semana lo honramos. Hicimos cosas buenas, hicimos cosas que que un padre, ¿cierto?, se sentiría orgulloso, entendemos cómo él maneja el mundo, lo estamos buscando en cada cosa que hacemos. Recordar que parte este Teilim diciendo, Benei Eilim, ustedes son hijos de los poderosos. Recordar, ¿cierto?, que somos hijos de los Abot, que somos hijos de las Imaot, de Abraham, Isaac y Jacob, de todas las cosas, el gran legado espiritual que nos heredaron. Así que con ese insight tenemos que recibir a Shabbat. Luego se dice el Ana Bekoach, que es un poema cabalístico, ¿cierto? La tradición lo atribuye al Tana Rabbi Nehunia ben Hakana, tiene 42 palabras, ¿cierto?, que forman un nombre de Hashem que no lo mencionamos, es por eso que muchas comunidades lo recitan de forma bajita, otros lo dicen en silencio. También cada uno de los versículos forma un nombre de Hashem. Nosotros mientras lo estamos leyendo tenemos que pedirle que nos libere de nuestros pecados, que nos muestre piedad, ¿cierto?, que nos enseñe misericordia, que podamos hacer una teshuvá shlema. Y por último llega el Lejado Di, ¿cierto?, el tan famoso y alegre himno de Shabbat, ¿cierto?, que sepamos que lo compuso el Rabbi Shlomo Halevi Alkabetz, que nació en Salónica, en Grecia, en el año 1500, era hijo de judíos expulsados de España, y este dato es importante porque en el fondo él habla mucho de la redención, él vio, ¿cierto?, el exilio y está esperando con fuerza y con energía que llegue Mashiach, que llegue la redención. Él hizo Aliyah y se asentó justamente en Sfat, ¿cierto?, y estudió con su cuñado, Rabbi Moshe Cordovero, que es el tan famoso discípulo de Arizal, el que escribió sus enseñanzas, y este rabino Shlomo Halevi Alkabetz escribió varias canciones, pero esta es la más conocida. Ya, como dije, como era cabalista, este shir tiene muchos conceptos de Kabbalah, y como dijimos al principio, que Rabbi Hanina salía al campo y que Rabbi Yanai se sentaba a recibir a la novia, lo que hace este Rabbi Shlomo Halevi une estos dos conceptos. Entonces dice, Lejá Dodi, ven amado mío, vamos a recibir a la novia de Shabbat, ¿cierto? Porque al final decimos, voy calá, ven novia. Entonces él une estas dos costumbres talmúdicas y nos entregó esta maravillosa canción. Se dice que nosotros vamos a recibir a la reina de Shabbat, ¿cierto? Se habla de la Shejiná, de la presencia divina. También se dice que es nuestra Neshama Yeterá, nuestra alma extra que recibimos en Shabbat, si es que me gusta entenderlo como que es todo una forma distinta de decir, pero que estamos hablando de lo mismo. Y así como nosotros llamamos a la reina, ¿cierto?, después la llamamos novias, nos casamos con esta novia, nosotros también nos convertimos en reyes. Entonces nosotros recibimos el Shabbat como reyes. El hecho de que el Shabbat llegue hace que el pueblo judío sea un pueblo de reyes. Ya hay un midrash que dice que cada día de la semana tiene una pareja, ¿ya? El lunes
con el jueves, el miércoles con el domingo, así. Y que Shabbat no tiene pareja. Entonces, este Midrash dice que Shabbat le reclamó a Hashem y le dice, ¿cuál es mi pareja? Y Hashem le dijo, Am Israel, el pueblo judío es tu pareja. Entonces, por eso, ¿cierto? Es como, aquí es la misma temática que leemos en Shir HaShirim, ¿cierto? Una relación de amor entre Am Israel y Hashem, Am Israel y Shabbat. Lecha Dodi dice, ven mi amado, ¿cierto? Y que sepamos que cada párrafo está escrito en forma de acrónimo, ¿cierto? Es una parte con la inicial de Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz. Que solo las dos primeras estrofas de este himno hablan de Shabbat, después se habla del exilio y de la redención, por eso mencioné al principio que era hijo de los judíos expulsados de España, lo tenía muy, muy presente. Entonces partimos y dice, Shamor, ¿cierto? Shlomo, Shamor Besajor, cuida y recuerda. Nosotros cuando recibimos la Torá, ¿cierto? Shamor y Sajor lo escuchamos al mismo tiempo, entonces de esto los Jajamim entienden y nos dicen como la forma de cuidar y de recordar Shabbat es cierto, uno es inseparable del otro, así como lo escucharon juntos, tienen que llevarlo a cabo de la misma forma, tienen que cuidar Shabbat, cumplirlo, pero tienen que entender y tienen que atesorarlo. Puede ser Likrat Shabbat Mekor Averajá, ¿cierto? Vamos a recibir el Shabbat, que es la fuente de toda la Brajá. El Zohar nos dice que toda la bendición y todo el éxito de la semana depende de este momento, ya sea porque hacemos el proceso intelectual, ¿cierto?, de cómo fue nuestra semana y nos proponemos que sea una mejor semana la que viene, o porque pasan cosas cabalísticas en los mundos espirituales que si nosotros cuidamos Shabbat, Hashem nos premia, ¿cierto?, con una semana de luz, con una semana de éxitos y una buena semana. Después dice, Sof Maaseh Bemak Shabbat Hilá, Shabbat fue lo último que fue creado, pero en realidad fue pensado antes de que lo crearan, algo así como que en verdad el mundo fue creado para que cuidemos Shabbat, para que vivamos Shabbat. ¿Por qué? Porque es Mein Olam Haba, ¿cierto? Hashem creó este mundo para que nos ganemos el mundo por venir, para que construyamos nuestro mundo por venir, y así Shabbat también, ¿cierto? Al fin del proceso, al fin de la semana, o al comienzo, es lo que nos da la braja. Después aquí ya cambia el siguiente párrafo cuando dice Mikdash Melech, acá cambiamos del tema, ¿cierto? Y aquí está constantemente el anhelo de que llegue Mesías, pero también hay algo importante, no sé si muchas han escuchado, pero se dice que, dice el Talmud, ¿cierto? Que si el pueblo judío cuidara solo 2 Shabbat, Mashiach llegaría. De hecho, de ahí nace todo este movimiento del Shabbat Project. Dice que si todo Am Israel cuidara de la manera correcta un Shabbat, ¿cierto? 2 Shabbat seguidos, perdón, Mashiach llegaría. Aquí también estamos conectándonos con la idea de Mashiach, de que va a llegar a través de que cuidemos Shabbat, ¿cierto? Habla de las ruinas, del Valle de las Lágrimas, del exilio en el que estamos. Entender que el exilio, ¿cierto?, es parte de nuestra misión, que es necesario para sacar lo mejor de nosotros, para sacar las chispas divinas que están en todo el mundo, ¿cierto? Después nos da como ánimo, nos dice Isna Ari me afar kumi, levántate de las cenizas, ponte las mejores ropas, ¿cierto? Estamos esperando a Ben Ishai, al hijo de Ishai, al descendiente del rey David, nuevamente alusión al rey de Mesías, ¿cierto? Después nos dice Itoreri, anímate, va a llegar, y por último vuelve al tema de Shabbat, boícala, y nuevamente entender que todo este proceso del exilio, todo este proceso de vivir, de que sea un proceso difícil, de que estamos día a día a la semana, eso también nos hace ser reyes porque nos hace sacar, ¿cierto?, de las oportunidades el mayor crecimiento y de ser mejores personas y de desarrollar nuestro máximo potencial. De hecho, en no sé si se han dado cuenta, pero se acostumbra a cantar Lecha Dodi, ¿cierto?, con un cierto ritmo, y en Lote Boshi, o en algunas comunidades, en otras, pero hay un cambio de melodía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se cambia la melodía? No hay como una fuente clara al respecto. Muchos dicen que es simplemente quizás para entusiasmar a los asistentes y que estén así bien metidos en la tefilá, que estén alegres. Otros dicen que este cambio va justamente por el cambio de tema que trata cada estrofa. Y por último, ¿cierto?, cuando cantamos el último párrafo, ¿cierto?, cuando decimos Boy be Shalom, aquí nuevamente Shalom, así como el saludo, Shabbat Shalom. El Shalom es la mayor brajá, la mejor bendición que podamos tener, ¿cierto?, completitud, paz interna, y
nos tenemos que girar, ¿cierto? No sé si todas están cuando están en la sinagoga saben bien a qué lado girarse, o si dudan, si siguen al resto, o si saben por qué se hace. Bueno, nos giramos, primero que nada nos giramos hacia el oeste, porque ahí es donde se pone el sol y en consecuencia donde nace el nuevo día, ¿cierto? Donde llega la novia de Shabbat, donde entra nuestra reina. Por lo general, este oeste debiese coincidir con la entrada de la sinagoga, ¿ya? Por lo general muchas veces no, así que si alguna vez ven que el shul mira a un lugar distinto de la entrada de las sinagogas, porque están mirando al oeste. ¿Cómo giramos, cierto? Algunos giran por la izquierda, otros por la derecha. Uno siempre debiese girar por la derecha, ¿ya? Es una costumbre en todo caso, pero ¿por qué decimos ese lado? Porque los Kohanim giran antes y después de dar su brajot hacia la derecha, ¿cierto? El lulav se mueve hacia la derecha y la Gemara nos dice que todos los giros deben ser hacia la derecha. Eso nos dice en Sotá. Y finalmente cuando decimos boícala, ¿cierto? Muchos nos reclinamos, hay quienes se reclinan hacia el medio, otros quienes como que no es claro, ¿ya? Yo estaba buscando de dónde viene esto y encontré un texto del Jajam Tzvi, que era un rabino muy conocido de su época, del siglo XVII, que fue rabino en Ámsterdam, también sirvió en la comunidad sefaradí, y era muy, muy conocido por ser uno de los más fervientes oponentes de Shabtai Tzvi, ¿cierto? De este falso Mesías que tantos estragos trajo al pueblo. Entonces él decía que en realidad no es una ley esto de reclinarse en el Boi Calá, es una costumbre, y que lo tenemos que hacer como lo hacemos en la Midá, ¿cierto? Cuando nos echamos 3 pasos hacia atrás, giramos hacia la izquierda, la derecha y al medio. En el Lejadodí es lo mismo. ¿Por qué ese es el orden? En realidad, como estamos recibiendo la Shejinah, a la presencia divina, a la novia de Shabbat, ¿cierto? A nuestra reina, nos giramos primero, nos inclinamos hacia nuestra izquierda, que en realidad es su derecha. Sabemos que la derecha representa el Gesed, la bondad, porque la recibimos con su bondad. Después nos inclinamos a nuestra derecha, que es su izquierda, ¿cierto? Que representa la Geburá, ¿cierto? La fuerza, los límites. Y por último, al medio, que representa el Emet, que lo recibimos de todo corazón, que estamos contentos de que estén aquí. Pero nuevamente, esto es una costumbre, si no saben, no se sientan mal, pero no es una alajá como en la Midá, es simplemente una costumbre, y la idea detrás de esto es embellecer la mitzvah, estar alegres y recibir al Shabbat, ¿cierto? Después decimos, como dije, el Mismor Shir Leyom Shabbat, que es el Teilim que hizo Adama Rishon, que compuso Adama Rishon, y que en el fondo nos conecta con la idea de alabar a Hashem, de cuán bueno es agradecerle, de que tenemos que reconocer el bien en nuestra vida, y eso también nos debería dar alegría para recibir a Shabbat, ver cuántas cosas buenas tenemos, y así recibimos Shabbat, ¿cierto? Hay un cambio chiquitito, se leen un par de Gemarot, ¿cierto? Con que prendemos las velas, un poco de estudio de Torah, y después se parte con el servicio de Arbit. Entonces, las tareas prácticas que les tenía, así como dije que la música podría ser como el lenguaje del alma, o para estar alegres, les hice este playlist de Spotify para que ojalá lo escuchen, se conecten con las canciones, ahora que saben un poco qué hay detrás de esta música, de estos teilim, entender el sentido, y que cada una, puse distintas versiones, ¿cierto? Cada una tiene una neshama distinta, una neshama especial, cada una tiene que encontrar cuál es su música, cuál es su tono correcto, qué es lo que la mueve, qué es lo que la emociona, y así que reciban un Shabbat que sea más cálido, más significativo, más conectado con Hashem, y que en el fondo les traiga más luz. Así que eso, ojalá les guste. Aquí está el link, y eso, muchas gracias por asistir.